Antes de comenzar, si te fascinan los archivos perdidos, los testimonios imposibles y los casos que la historia intentó enterrar, te invito a suscribirte y dejar tu like. Lo que vas a escuchar hoy proviene de un conjunto de documentos que no debería haber sobrevivido, y cuya existencia todavía inquieta a quienes los han consultado. No te sorprendas si al final de este relato descubres que hay recuerdos que nunca te pertenecieron, pero que te resultan inquietantemente familiares en los registros polvorientos del condado de Ashford. En el año 1850, existe una carpeta que casi nadie consulta. No está catalogada como un caso médico ni como un expediente escolar. Tampoco aparece en la lista de anomalías naturales ni en la de sucesos criminales. Está archivada bajo una categoría ambigua, observaciones especiales. El título fue elegido por un funcionario que, según los reportes internos, sufrió un colapso nervioso pocas semanas después de cerrar la carpeta. Nadie volvió a usar esa categoría desde entonces. En ese archivo se narra la historia de Samuel Trenton, un niño de 9 años nacido en una pequeña comunidad agrícola rodeada de bosques espesos y caminos embarrados. A primera vista, Samuel no tenía nada de extraordinario, un muchacho tranquilo, algo reservado, con una tendencia a quedarse mirando cosas que otros consideraban insignificantes. Pero a partir del otoño de 1849, su nombre comenzó a aparecer en notas dispersas, en informes breves de maestros, en mensajes de vecinos y, finalmente, en el libro de incidentes del condado. Las primeras anotaciones parecían simples observaciones. Samuel se detuvo frente al viejo molino y dijo que había sangre en las piedras. El maestro escribió que el niño insistió en que el molino había visto la guerra, aunque la región no había presenciado ninguna batalla reciente. Los vecinos dijeron que lo escucharon hablar solo, describiendo escenas antiguas con una precisión imposible para alguien de su edad. Pero nadie lo consideró serio hasta el invierno, cuando comenzaron a suceder cosas que no encajaban en ninguna explicación razonable. En diciembre de ese año, Samuel fue encontrado sentado en el cruce de caminos que llevaba al cementerio, con las manos apoyadas en la tierra helada. Según el pastor, cuando lo intentaron levantar, el niño susurró que debajo de la tierra, la gente aún estaba de pie. Aquella frase provocó un silencio incómodo entre los presentes, pero lo atribuyeron a la imaginación de un niño sensible. Solo más tarde, al revisar los informes, se supo que esa tarde Samuel describió con exactitud el antiguo trazado de tumbas que había sido modificado décadas antes, cuando todavía no había nacido. Pero lo más inquietante comenzó semanas después, cuando el niño empezó a identificar lugares donde habían ocurrido tragedias. No porque lo hubiera leído, era analfabeto, ni porque alguien se lo hubiera contado. Simplemente miraba un sitio, se quedaba quieto y comenzaba a describir acontecimientos que nunca había presenciado. Algunos de los presentes afirmaron que hablaba con un tono que no era el suyo, como si las palabras surgieran sin que él las entendiera. Esta situación llamó la atención de un médico local, el Dr. Williams, quien comenzó a documentar cada incidente con una mezcla de curiosidad y temor. Uno de esos informes relata un episodio ocurrido el 3 de enero de 1850. Samuel estaba caminando con su madre cerca del río cuando se detuvo de repente, mirando un grupo de rocas junto a la corriente. El doctor escribió que el niño paleó de inmediato, como si hubiera visto una escena terrible. Esa tarde, Samuel mencionó hombres encadenados cruzando el río, y que uno de ellos no volvió a levantarse. Años después, en 1872, durante la expansión del ferrocarril, los obreros encontraron restos humanos en ese mismo lugar, junto a fragmentos de grilletes oxidados. Aquello sorprendió a toda la comunidad, pero el niño no estaba sorprendido. Solo dijo que ese hombre llevaba mucho tiempo esperando que alguien lo encontrara. Esta frase fue transcrita por el doctor, pero se desconoce si realmente la escuchó así o si fue una interpretación posterior, influenciada por los propios miedos que la historia le generó. A partir de ese momento, los episodios se intensificaron. Samuel comenzó a sentir una especie de atracción hacia ciertos lugares, como si algo lo guiara.
Era capaz de señalar el sitio exacto donde había ocurrido un incendio 15 años antes, aunque no había forma de que lo supiera. Reconocía rutas antiguas, pozos sellados y casas que habían ardido antes de que él naciera. Tenía conocimiento de entierros clandestinos, de peleas olvidadas, de tragedias familiares borradas del registro oficial. Cada vez que ponía el pie en un sitio cargado de historia, se quedaba inmóvil, respirando de forma irregular, como si algo lo atravesara. En uno de los informes más perturbadores, el Dr. Williams describe cómo Samuel se detuvo frente a una colina y comenzó a llorar sin motivo aparente. El doctor le preguntó qué veía, pero el niño seguía mirando al horizonte, temblando. Finalmente, Samuel murmuró que el cielo se rompió aquí una vez, y que la tierra aún recordaba cuando los hombres cayeron. En aquella época, nadie entendió esa frase. Casi 30 años después, se encontraron restos de un globo aerostático accidentado en esa misma colina. Para entonces, la comunidad ya no podía ignorar los incidentes. Algunos creían que el niño estaba poseído por espíritus, otros, que era un mensajero enviado por fuerzas superiores, unos pocos, que sufría de un trastorno mental desconocido. Pero ninguno podía negar la exactitud de sus visiones. Y lo que comenzó como curiosidad se convirtió en miedo. Especialmente cuando Samuel empezó a tener episodios que lo dejaban exhausto, con la mirada perdida, como si la conciencia se le escapara durante varios minutos. En febrero de 1850, el niño protagonizó el incidente que terminó sellando la carpeta de observaciones especiales. Aquel día, el Dr. Williams decidió seguirlo durante una caminata. Samuel iba descalzo, pese al frío, y caminaba directamente hacia el bosque, como si algo invisible lo guiara. El doctor describe en su informe que el niño no respondía a su voz, ni parecía reconocer su entorno. Al llegar a un claro, Samuel se detuvo, se arrodilló y puso las manos sobre la tierra. El doctor afirmó que el niño comenzó a respirar de manera entrecortada, como si estuviera reviviendo algo insoportable. En el informe, el doctor escribe: "Nunca olvidaré la expresión en su rostro. No era miedo, no era dolor. Era algo que no puedo describir. Como si viera a través del tiempo y deseara no haberlo hecho". Según ese mismo documento, Samuel dijo entonces una frase que congeló la sangre del doctor: "Los que murieron aquí no saben que ya pasó. ¿Siguen caminando?". Aquella noche, el doctor registró que Samuel tuvo una fiebre alta y un episodio de delirio, en el cual repetía una y otra vez que el pasado se abre cuando uno lo mira. Fue entonces cuando el doctor decidió llevar sus notas al sheriff y proponer una investigación oficial. Pero antes de que pudiera hacerlo, el niño tuvo su episodio más desconcertante. Al amanecer del 15 de febrero, Samuel se levantó de la cama, salió de casa sin que nadie lo notara y caminó directamente hacia el viejo puente del condado. Allí, se quedó mirando el agua durante tanto tiempo que los vecinos comenzaron a preocuparse. Una hora después, el doctor lo encontró, inmóvil bajo la luz tenue del amanecer. En su informe, escribió lo siguiente: Samuel estaba de pie, sin parpadear, observando la corriente. Cuando me acerqué, noté que estaba viendo algo que yo no podía. Y cuando le pregunté qué veía, no contestó. Solo levantó la mano, señalando el agua, y comprendí que no me estaba mostrando un pez, ni una rama, ni una sombra. Me estaba mostrando un recuerdo. El doctor tembló al añadir la frase final: si lo que él veía era real, entonces el pasado no está muerto. Está aquí. Esperando a ser visto tras el episodio del puente, el Dr. Williams decidió que debía supervisar al niño con atención constante. No sabía exactamente qué buscaba, pero intuía que los acontecimientos se estaban precipitando hacia algo más importante, algo que no podía describirse como simple coincidencia. Había visto demasiadas cosas que contradecían cualquier explicación lógica. Y, sin embargo, lo que más lo inquietaba no era lo que Samuel decía, sino lo que callaba. Había momentos en los que el niño parecía contener palabras, como si temiera que pronunciarlas pudiera alterar algo en el mundo real.
Los documentos muestran que el doctor comenzó a escribir un diario personal, distinto del informe oficial. En ese diario, su tono se vuelve más íntimo, casi temeroso. Describe noches en las que soñaba con lugares que nunca había visto, pero que Samuel mencionaba con naturalidad. Lugares donde la tierra parecía inquieta, como si los recuerdos fueran algo vivo, esperando bajo la superficie. El doctor no creía en la superstición, pero empezaba a aceptar una idea inquietante: el pasado podía seguir respirando. A finales de febrero, el comportamiento de Samuel cambió. Ya no se limitaba a reconocer lugares donde habían ocurrido tragedias, ahora parecía sentirlas antes de llegar, como si algo lo guiara desde la distancia. El doctor escribió que, en ocasiones, el niño se detenía en medio del camino con una expresión que no pertenecía a un niño de 9 años, sino a alguien que había visto demasiado, alguien que cargaba con una memoria ajena. En una de las notas más extensas, el doctor describe cómo Samuel lo condujo sin hablar hacia una zona del bosque donde los árboles crecían de forma extrañamente recta, como si hubieran sido plantados a propósito. El doctor, incapaz de ignorar la intuición del niño, decidió seguirlo. Al llegar al centro de aquel círculo natural, Samuel se agachó, tocó la tierra y cerró los ojos. El doctor relató que el aire se volvió pesado, cargado de un silencio que parecía forzado, como si algo hubiera apagado el mundo exterior. Después de unos minutos, Samuel abrió los ojos con brusquedad y dio un paso atrás. Parecía aterrado, aunque no lloraba. No había palabras que pudieran describir lo que había sentido allí. El doctor volvió a ese lugar días después, solo, llevando consigo un pequeño instrumento de medición que usaba para registrar vibraciones del terreno. Según sus notas, el instrumento empezó a marcar fluctuaciones anómalas que no correspondían a ningún movimiento natural. El terreno vibraba débilmente, no como si hubiera actividad sísmica, sino como si hubiera algo pulsando bajo la superficie. El doctor abandonó el lugar tan rápido como pudo y registró en su diario: no es la tierra la que se mueve. Son los recuerdos. Los informes señalan que Samuel comenzó a tener episodios nocturnos. Su madre contó que lo encontraba sentado en la cama, mirando un punto fijo de la pared, como si estuviera observando algo que solo él podía ver. A veces movía los labios, pero no emitía sonido alguno. El doctor, que visitó al niño en varias de estas ocasiones, escribió que tenía la sensación de que Samuel estaba viendo escenas que no pertenecían al presente, que su mente viajaba a través de capas invisibles que unían tiempos distintos. Y cada vez que regresaba, parecía más cansado, más pálido, más distante. Un informe fechado el 3 de marzo narra un episodio que marcó un antes y un después. Samuel fue encontrado descalzo en el porche de su casa, con las manos manchadas de tierra húmeda. La noche anterior había llovido, pero esa tierra no era barro fresco, era tierra oscura, compacta, como la que se encuentra bajo capas profundas de suelo. Nadie entendía cómo había llegado allí. El niño apenas reaccionaba, respirando con dificultad, como si hubiese corrido una gran distancia o hubiese hecho un esfuerzo enorme. En su cuaderno, el doctor anotó lo siguiente: no sé dónde estuvo esta noche, pero estoy seguro de que no fue aquí. El episodio más desconcertante ocurrió una semana después. Samuel se encontraba en la escuela, sentado al fondo del aula. Según los documentos, el maestro pidió a los niños que dibujaran sus casas. Mientras los demás pequeños hacían trazos torpes, Samuel llenó el papel con una serie de líneas precisas, casi adultas. Cuando el maestro recogió los dibujos, quedó desconcertado: el niño no había dibujado una casa, sino un conjunto de estructuras antiguas, alineadas de una forma que él no reconocía. El diseño parecía corresponder a un asentamiento desaparecido hacía décadas, uno que había sido destruido tras un incendio que no dejó supervivientes. Nadie sabía que Samuel había reproducido, con fidelidad asombrosa, la disposición de un poblado que, según los registros del condado, había sido arrasado en 1814. Aquel informe nunca se hizo público. El maestro entregó el dibujo al doctor, quien lo guardó en su archivo privado, escribiendo una frase que, aunque breve, resumía su temor:
Samuel no recuerda. Samuel revive. A medida que los acontecimientos se acumulaban, la presión sobre el doctor aumentaba. Algunos vecinos querían que investigara más a fondo. Otros pedían que lo dejara estar, temiendo que escarbar en los misterios del niño pudiera desatar algo que no debían comprender. Pero el doctor ya estaba atrapado en la lógica del enigma. No podía detenerse. Cada nueva observación lo hundía más en una sensación de fatalidad inminente. Un día, revisando documentos antiguos del condado, el doctor encontró algo que lo hizo estremecerse. Entre los registros de defunciones de 1824, halló un nombre que reconoció de inmediato: Samuel Trenten. Era el nombre del niño, pero la fecha de defunción correspondía a alguien que había muerto 30 años antes de su nacimiento. Ese antiguo Samuel tenía la misma edad que el actual. El mismo apellido. La misma descripción física. El doctor no sabía qué hacer con esa información. La anotó, pero la tachó rápidamente, como si temiera que conservarla pudiera introducir una grieta irreparable en la realidad. Los episodios continuaron. Cada vez que el doctor estaba cerca del niño, tenía la impresión de que el ambiente se deformaba ligeramente, como si el tiempo se contrajera o se abriera en pequeñas fisuras. No era una sensación visual, sino algo más profundo, casi táctil, que recordaba la presión en los oídos antes de una tormenta. El doctor escribió que, en presencia de Samuel, el pasado no permanecía como un recuerdo pasivo, sino que parecía empujar hacia adelante, intentando manifestarse. A finales de marzo, Samuel empezó a tener episodios más intensos. Se quedaba paralizado, como si su mente se sumergiera en algo que él no podía controlar. A veces, al tocar ciertos objetos, tenía reacciones inexplicables. En un informe, el doctor describe cómo Samuel se detuvo frente a una vieja hacha oxidada, en la casa de un vecino. No era un objeto peligroso, sino una herramienta antigua, olvidada en un rincón. Pero el niño comenzó a temblar, respirando con dificultad. Después, sin emitir palabra, se alejó lentamente, como si hubiera visto una escena que los demás no podían imaginar. El doctor revisó los antecedentes del dueño de esa casa y descubrió que, 10 años antes, había ocurrido allí un accidente mortal. Alguien había fallecido a causa de un golpe de hacha, pero esa información nunca había sido divulgada. Solo aparecía en un reporte mínimo, clasificado como confidencial. Para entonces, el doctor estaba seguro de que Samuel no podía estar mintiendo ni imaginando nada. El niño veía cosas. No visiones fantásticas, sino fragmentos de un pasado que nunca se había ido del todo. La pregunta era cómo. ¿Y por qué? La respuesta comenzó a tomar forma durante un episodio que el doctor describió como el más perturbador de todos, hasta aquella fecha. Samuel estaba dormido en su cama cuando comenzó a moverse inquieto. La madre lo llamó al doctor, que llegó con rapidez. Samuel murmuraba palabras inconexas, como si hablara con alguien. De repente, abrió los ojos. Pero no miró al doctor, ni a su madre. Miró la pared. Una pared vacía. Sin ventanas, sin cuadros. El doctor escribió que Samuel tenía la mirada fija en un punto específico, como si estuviera viendo algo que solo existía en otra capa del tiempo. Y entonces, sin cambiar de expresión, susurró una frase que heló la sangre del doctor: «Ellos también me están viendo». El doctor no volvió a dormir esa noche. En su diario escribió: «Algo ha cruzado la frontera. Ya no es Samuel quien observa el pasado. Es el pasado quien observa a Samuel». Después del episodio nocturno, el Dr. Williams comenzó a sentir que algo en la realidad del niño se estaba filtrando hacia su propia percepción. Lo que antes parecía una curiosidad intelectual se transformó en una presión constante. Un peso invisible que lo acompañaba en cada paso. Aseguraba que el aire cambiaba de densidad cerca de Samuel, como si la atmósfera misma respondiera a la presencia del niño. Durante semanas, el doctor registró pequeñas anomalías: el sonido de pasos cuando nadie caminaba,
La sensación de corrientes frías en habitaciones cerradas. La impresión de que alguien más estaba cerca aunque no había nadie visible. Los documentos oficiales no mencionan estas sensaciones, pero su diario personal está lleno de ellas. En una entrada del 4 de abril, escribió: "No sé si estoy perdiendo la razón o si el mundo se está desgarrando en los bordes. Todo lo que ocurre alrededor de Samuel parece quedar suspendido, como si lo real se detuviera para dejar paso a algo anterior". Mientras tanto, los episodios del niño se intensificaban. Comenzó a ver el pasado incluso sin necesidad de visitar lugares significativos. A veces, bastaba con que alguien le entregara un objeto para que su expresión cambiara de manera abrupta, como si un recuerdo que no le pertenecía se activara en su mente. Un vecino le ofreció un reloj antiguo, y el niño lo dejó caer de inmediato. Dijo que todavía escuchaba el grito, aunque nadie entendió a qué se refería. Otro día, al caminar por la plaza central, Samuel se detuvo de repente y cayó de rodillas, como si hubiese sentido un impacto físico. Más tarde, el doctor descubrió que en ese mismo lugar había ocurrido un linchamiento hacía casi 40 años. Un caso del que casi nadie hablaba. En su diario, el doctor escribió que el niño ya no parecía distinguir entre los tiempos. Samuel podía estar en 1850, pero también estar viendo, sintiendo o escuchando algo de 1810, de 1834, de 1792. Las capas del tiempo se mezclaban para él como si fueran delgadas láminas superpuestas, atravesables, permeables. Y lo que veía no eran simples recuerdos, eran fragmentos de vida que no habían terminado del todo. Impresiones persistentes de dolor, miedo, tragedia o violencia que se habían quedado grabadas en la tierra, en los objetos, en la memoria del lugar. La tensión aumentó cuando Samuel comenzó a reaccionar no solo al pasado lejano, sino al pasado reciente, al pasado que todavía tenía consecuencias. Una tarde, mientras la madre preparaba la cena, Samuel se quedó mirando la puerta con una expresión insólita. No dijo nada. Pero cuando el doctor le preguntó qué estaba viendo, el niño se llevó una mano al pecho, tembloroso, como si sintiera un dolor real. Lo que Samuel estaba presenciando no correspondía a un evento histórico perdido, sino a algo que había sucedido solo 2 días antes, en una casa cercana. Un hecho del que nadie había hablado aún, la muerte repentina de un anciano que vivía solo, cuyo cuerpo aún no había sido encontrado. Ese episodio desató el pánico entre los vecinos. Algunos comenzaron a evitar a Samuel. Otros decían que traía mala suerte. La madre, desesperada, pidió al doctor que encontrara una explicación, pero el doctor ya no podía ofrecer consuelo. En su diario, escribió que nada en la ciencia podía explicar cómo el niño recibía estas impresiones, cómo vivía simultáneamente en 2 dimensiones temporales. Y aunque intentaba mantener la calma, sabía que algo grave se avecinaba. La ruptura definitiva se produjo durante la tormenta del 12 de abril. Según los informes, fue una de las peores tormentas de la década. El viento soplaba con una fuerza brutal, arrancando tejas y destrozando cercas. La lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera atravesarlas. En medio de ese caos, Samuel se levantó de la cama y salió a la calle sin hacer ruido. Su madre lo encontró caminando descalzo bajo la lluvia torrencial, con los ojos abiertos pero sin expresión. Cuando intentó detenerlo, Samuel se soltó con una fuerza que no parecía posible en un niño de su tamaño. El doctor llegó pocos minutos después, alertado por los gritos. Lo que vio lo dejó sin habla. Samuel estaba de pie en el centro del camino, empapado, mirando hacia un punto oscuro al final del sendero. No parecía ver la tormenta. Parecía ver algo detrás de ella. Algo que los demás no podían percibir. El doctor escribió que el niño respiraba como si estuviera viendo una escena llena de violencia. Y entonces Samuel pronunció una frase que quedó registrada tanto en el diario como en el informe oficial. No es un recuerdo, es ahora. La frase desencadenó el caos. Varias personas comenzaron a gritar que el niño estaba maldito. Otros se arrodillaron a rezar.
Pero el doctor, en medio del ruido, sintió algo peor, que Samuel tenía razón. Que lo que estaba viendo no era un fragmento del pasado, sino una superposición temporal, una grieta que se abría entre dos momentos. La tormenta rugía, pero el doctor sintió que había otro sonido, uno más profundo, más antiguo, como un bramido enterrado bajo capas de tiempo. La mayor anomalía se produjo apenas segundos después. Samuel dio un paso hacia adelante, como si siguiera algo invisible. El doctor y la madre lo sujetaron, pero el niño tenía los ojos fijos en un punto que ninguno de los dos podía ver. El doctor escribió que, por un instante, tuvo la sensación de que la figura del niño se desdoblaba, como si la luz de los relámpagos mostrara dos versiones de Samuel, una en el presente y otra ligeramente desplazada, como un eco visual atrapado en un tiempo distinto. La tormenta comenzó a amainar tan rápido como había surgido. Cuando finalmente llevaron a Samuel de vuelta a casa, el niño entró en un estado de profunda calma, casi anormal. Dejó de reaccionar al entorno. No habló. No comió. Se quedó sentado, mirando el vacío, como si su mente estuviera atrapada en un espacio intermedio entre dos tiempos. El doctor intentó hablarle, pero Samuel no respondía. En su diario, el doctor escribió: «Hoy no hemos perdido al niño. Hemos perdido su presente». Durante los días siguientes, el estado de Samuel no mejoró. El doctor lo visitaba diariamente y registraba cada pequeño cambio. Había momentos en los que parecía volver, parpadeando lentamente, como si reconociera el cuarto. Pero segundos después, su mirada se perdía de nuevo en el horizonte, atrapada en un recuerdo que no pertenecía a su vida. El doctor escribió que a veces tenía la impresión de que Samuel estaba siguiendo algo. Como si el pasado se estuviera acercando. Y entonces ocurrió el episodio más incomprensible de todos. Una tarde, Samuel se levantó de la silla de manera brusca, como impulsado por una fuerza repentina. Caminó hacia la puerta de la casa con pasos lentos pero firmes. La madre intentó detenerlo, pero el doctor la detuvo. Quería ver a dónde iba. Samuel salió al camino de tierra y se detuvo frente a un viejo roble. Allí, se quedó quieto, mirando un punto cercano a las raíces del árbol. El doctor sintió un escalofrío. Esa noche, por razones que no lograba explicar, tuvo la sensación de que había alguien más allí. No una persona viva, sino una presencia que se hacía más fuerte, casi palpable. Y en su diario anotó: Samuel no está solo cuando mira el pasado. Algo está mirando con él. Fue entonces cuando el niño murmuró algo. No un susurro, no una palabra. Fue un sonido casi imperceptible, como el inicio de una frase que no tuvo tiempo de completarse. Pero el doctor entendió el mensaje incompleto: el pasado se estaba moviendo. Estaba acercándose. Y lo que Samuel veía no era un recuerdo inmóvil. Era un evento vivo, empujando desde su propio tiempo hacia el presente. La madre lloraba. El doctor temblaba. Samuel seguía mirando el árbol, como si esperara que algo emergiera de la tierra. Y entonces levantó la mano. Muy lentamente. Apuntando hacia la oscuridad entre las raíces. El doctor escribió esa noche la frase más aterradora de todo su archivo. Hoy comprendí que Samuel no estaba recordando el pasado. Lo estaba siguiendo. Esa noche, el doctor Williams entendió que había cruzado un punto del que ya no podía regresar. Lo que al principio había tratado como un fenómeno extraño, digno de observación científica, se había transformado en algo que lo implicaba personalmente. Ya no era un observador. Era un testigo atrapado dentro del mismo tejido de acontecimientos que estudiaba. Comprendió que, si el pasado podía acercarse, como había intuido, entonces también podía cruzar. Y Samuel no era más que el lugar por donde esa frontera se estaba resquebrajando. Los registros muestran que, tras el episodio del roble, el doctor dejó de informar al condado con detalles precisos. Sus informes oficiales se volvieron breves,
vagos, fragmentados. Pero su diario personal se volvió más intenso, casi desesperado. Escribía de madrugada, con letra trémula, como alguien que teme quedarse en silencio. En una de esas entradas, fechada el 18 de abril, dejó una frase que resume su estado. Empiezo a sospechar que no estamos estudiando al niño. Estamos siendo estudiados a través de él. Samuel, mientras tanto, parecía cada vez menos presente. No lloraba, no reía, no mostraba interés por los juegos, ni por la comida, ni por las personas que lo rodeaban. Su mirada se había vuelto demasiado distante, demasiado fija, como la de alguien que está escuchando una conversación que tiene lugar en otra habitación. El doctor describió que a veces movía los labios, pero no articulaba sonido. Otras veces, su respiración se aceleraba sin motivo aparente, como si presenciara algo agitado, violento. El cuerpo estaba en 1850, pero la mente estaba atrapada en otro lugar. Una tarde, mientras el doctor revisaba papeles en su consulta, la madre de Samuel entró sin llamar, pálida, con la mirada desencajada. No hacía falta que hablara, su expresión decía que algo había ocurrido. El doctor se levantó de inmediato y la siguió hasta la casa del niño. El camino, que tantas veces había recorrido, le pareció extrañamente más largo esa vez, como si el mundo se estirara, retrasando el momento de la verdad. Al llegar, encontró a Samuel sentado en el suelo, frente a la vieja chimenea apagada. Tenía las manos apoyadas en las rodillas y la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Sus ojos estaban abiertos, pero fijos en un punto que nadie más podía ver. El doctor se arrodilló frente a él, intentando captar su atención. Le habló. Lo llamó por su nombre. No obtuvo respuesta. Era como si Samuel estuviera escuchando algo que provenía del interior de las piedras, del hollín acumulado, de las brasas ya frías de fuegos antiguos. En su diario, el doctor anotó esta escena con un detalle que los informes oficiales omiten. Dijo que, por un instante, tuvo la impresión de que el rostro de Samuel no era el de un niño, sino el de alguien mucho más mayor, desgastado por recuerdos que no le correspondían. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque la expresión no encajaba en un cuerpo tan pequeño. Era la expresión de alguien que había visto demasiadas cosas y había comenzado a entender un patrón que horrorizaba. En un intento de sacarlo de ese estado, el doctor decidió hacer algo que no estaba permitido: tomó al niño en brazos y lo llevó de noche al archivo del condado. Quería ver qué sucedería si exponía a Samuel a los registros escritos, a los documentos donde el pasado estaba fijado en palabras. Tal vez, pensó, al confrontarlo con historias ya codificadas, pudiera establecer un límite, una línea entre lo vivido y lo registrado. Aquella noche, el archivo estaba vacío. Las lámparas de aceite proyectaban sombras inestables sobre las estanterías. El doctor colocó a Samuel en una silla frente a la mesa central y abrió un volumen antiguo, uno que contenía la crónica de una inundación de 1821 que había arrasado parte de la región. Las letras eran pequeñas, densas, difíciles de leer, pero el niño parecía atento, aunque no miraba el papel, sino el espacio por encima de él. El doctor, tembloroso, comenzó a leer en voz alta. Mientras relataba los detalles de la tragedia, el sonido del agua, las casas derrumbadas, los cuerpos arrastrados por la corriente, notó que la respiración de Samuel se alteraba. El niño apretó los dedos contra la madera de la silla. Sus ojos, sin dejar de mirar al vacío, se llenaron de lágrimas. El doctor siguió leyendo, incapaz de detenerse. Quería saber hasta dónde llegaba la capacidad del niño, aunque una parte de él supiera que estaba forzando una frontera peligrosa. Entonces ocurrió algo que ningún informe pudo reproducir por completo. El aire en la sala cambió. Se volvió más denso, más húmedo. El doctor afirmó, en una de sus memorias incompletas, que escuchó un ruido que no provenía de ninguna parte visible, el sonido distante de agua moviéndose, golpeando, arrastrando cosas. No era un recuerdo. No era una metáfora. Era un sonido real, presente,
que llenaba el archivo como si una inundación invisible estuviera teniendo lugar en otra capa del espacio. Samuel se puso en pie de repente. Sus ojos seguían fijos en el vacío, pero sus pies avanzaron hacia una de las paredes, donde colgaba un mapa del condado. Extendió la mano y posó los dedos sobre una zona concreta del papel, una curva del río. El doctor observó cómo la tinta parecía oscurecerse brevemente bajo el contacto del niño, como si el agua del pasado hubiera dejado una marca en el presente. En ese instante, el doctor entendió algo atroz: Samuel ya no solo veía el pasado. Lo estaba trayendo consigo. Cada vez que entraba en contacto con un recuerdo profundo, cargado de emoción, el límite entre ese recuerdo y el ahora se volvía más delgado. Y si ese límite desaparecía del todo, no era el niño quien sería arrastrado hacia atrás, sino el presente el que se vería invadido por aquello que nunca debió repetirse. Lo que ocurrió después quedó registrado solo de forma fragmentaria. El doctor escribió que las lámparas parpadearon como si el aire se hubiera llenado de humo. Dijo que, por un segundo, vio la sala inundada hasta las rodillas, aunque el suelo estaba seco. Dijo que escuchó voces pidiendo ayuda en un idioma antiguo, mezcladas con el sollozo de Samuel. Y dijo que, en medio de esa confusión, tuvo una certeza: si no detenía aquello, el niño se convertiría en una grieta permanente, un punto por el que el pasado se derramaría sin control. Tomó entonces una decisión que lo perseguiría hasta el final de su vida. Cerró el libro. Tomó al niño por los hombros y lo sacudió suavemente, llamándolo por su nombre, pero no con la esperanza de despertarlo, sino con el propósito de romper el vínculo, de cortar el hilo que lo unía a lo que fuera que estaba viendo. En su diario, escribió que, mientras hacía esto, sintió una resistencia, como si se interpusiera una fuerza, una corriente invisible que no quería ser interrumpida. Finalmente, Samuel parpadeó. Por primera vez en días, sus ojos parecieron enfocarse en algo presente, el rostro del doctor. Durante unos segundos breves, la expresión del niño fue la de siempre: asustado, confundido, vulnerable. El doctor respiró aliviado. Pensó que lo había traído de vuelta. Pero entonces Samuel abrió la boca, y con una voz casi apagada, pronunció una frase que el doctor tardaría años en repetir en voz alta. No es el pasado lo que veo. Es lo que ustedes dejaron atrás. Esa frase cambió el sentido de todo. No se trataba de un don misterioso ni de una maldición arbitraria. Lo que el niño veía no era el tiempo como una abstracción, sino las consecuencias de actos humanos: violencia, omisiones, silencios, historias enterradas para no sentir culpa. El pasado no era una fuerza neutra. Era una suma de responsabilidades nunca asumidas. Y al ser visto por Samuel, esas historias pedían cuenta. Días después, el doctor hizo algo que pocos habrían esperado de él. Dejó de documentar. Cerró el archivo de observaciones especiales. Declaró al niño en estado de debilidad nerviosa, y recomendó que no se lo expusiera más a lugares cargados de historia. Aparentemente, estaba renunciando a entender. Pero en su diario privado, la explicación era otra: si seguimos mirándolo, seguirá abriendo puertas. Y llegará un momento en que ya no podremos cerrarlas. El final de la historia fue silencioso. No hubo un clímax visible, ninguna catástrofe espectacular. Simplemente, el niño dejó de hablar de lo que veía. O, al menos, dejó de compartirlo. Sus episodios se hicieron más breves, más raros, hasta que desaparecieron por completo. Samuel creció, al menos según algunos registros dispersos, pero algo en él quedó definitivamente marcado. Nunca abandonó el pueblo. Nunca formó una familia. Era un adulto con la mirada de alguien que había llegado demasiado cerca de una verdad insoportable. El doctor, por su parte, envejeció cargando con un peso que nadie más conocía del todo. En la última página de su diario, escrita con una caligrafía débil, dejó una anotación final, breve, casi ilegible.
El pasado no necesita videntes para existir. Pero necesita miradas para regresar. La carpeta de observaciones especiales fue sellada y olvidada en el archivo del condado. Décadas más tarde, alguien la encontró por casualidad. La releyó, la catalogó, la trasladó a una sección menos accesible. Y tú, ahora, estás escuchando esto porque, de algún modo, esa carpeta volvió a abrirse. Tal vez pienses que todo es solo una historia, una exageración, una leyenda construida sobre miedos antiguos. Tal vez. Pero antes de decidirlo, observa algo, piensa en un lugar de tu vida donde sientas que pasó algo, aunque nadie te lo haya contado. Un cruce de calles, una casa abandonada, un edificio viejo con pasillos demasiado silenciosos. Esos lugares cargados de una extraña incomodidad. Ahora imagina a un niño, en 1850, de pie exactamente en ese sitio, con los ojos abiertos de par en par, diciendo que la tierra recuerda. Que los objetos recuerdan. Que las paredes guardan escenas completas. Y pregúntate, ¿qué verías tú, si, como Samuel, no pudieras dejar de ver el pasado? Tal vez la verdadera advertencia no sea sobre un niño que veía demasiado. Tal vez la advertencia sea sobre nosotros, que hicimos tantas cosas confiando en que nadie miraría hacia atrás.